En la siguiente práctica de refuerzo vamos a trabajar todo lo relacionado con la creación de un proyecto utilizando Entity Framework, utilizando conexión a base de datos, arquitectura hexagonal o de la famosa llamada arquitectura de puertos y adaptadores, combinándola con Vertical Slice. Entonces, vamos a comenzar desde la creación del proyecto, instalación de los diferentes paquetes que necesitamos trabajar a la hora de implementar todo este modelo de negocio. Pero adicional, vamos a agregar a nuestro proyecto un archivo de configuración donde va a estar mi conexión a base de datos. Eso quiere decir que mi cadena de conexión ya no va a estar en el programa principal, sino en un archivo de configuración JSON, y me voy a encargar de cargar ese archivo de configuración JSON en tiempo de ejecución y voy a leer la cadena de conexión. También vamos a lograr obtener el pomelo, que es el paquete de conexión a base de datos con MySQL. Me exige que cuando establezca la conexión tener la versión o el servidor que estamos usando. Entonces, crear helpers y unos story que me van a permitir poder obtener de forma automática en tiempo de ejecución la versión de MySQL. Pues esto nos va a ayudar a nosotros a que sea más fácil los despliegues sea utilizando un servidor X o incluso el mismo Docker. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que es obligatorio para tener nuestra terminal, ¿no? Vamos a trabajar en la terminal. Acá simplemente voy a acceder beta donde quiero tener mi proyecto. Entonces, a continuación, como ustedes bien saben, vamos a generar el proyecto. Para esto, pues, .NET New Console -N. Y en este caso, vamos a crear un proyecto para el manejo de inventario. Luego de haber creado el proyecto, simplemente voy a ingresar a el proyecto que he definido y como podemos observar, tenemos nuestro inyector que es el program.cs, donde tenemos inventario.cs project. A continuación, lo que voy a hacer es a comenzar la instalación de cada uno de los paquetes que voy a necesitar para trabajar. Es importante que para realizar la instalación de estos paquetes nos encontremos ubicados en la carpeta del proyecto. Entonces, nos ubicamos en la carpeta del proyecto y voy a ingresar el primer comando, que es el comando de instalación del paquete de Entity Framework Core. Recordemos que este paquete básicamente es el ORM. El ORM que me va a facilitar la conexión, la comunicación entre mi programa con la base de datos y con otros modelos y poder hacer una serie de operaciones como el mapeo de datos. ¿Ok? Y gracias al ORM puedo hacer operaciones CRUD de una manera muy fácil. Es simplemente le voy a dar una enter acá. Espero unos instantes que se haga la instalación. Después de instalar el Entity Framework, vengo e instalo el pomelo Entity Framework Core.MySQL. Este señor es el que me va a permitir a mí conectar o establecer conexión con bases de datos MySQL. Es importante la versión. Si yo estoy trabajando con una versión superior a la 8 del Entity Framework, tengo que tener la versión actualizada del pomelo. No puedo utilizar una versión antigua. Entonces, importante, como estamos con la versión 9 en adelante, tenemos que también instalar las versiones más recientes de nuestros controladores. En ocasiones suele suceder que cuando instalamos la versión o la última versión puede generar conflictos y no funcionar. Entonces nos toca instalar versiones que están en modo review. Es un riesgo, pero nos toca que hacerlo porque el SDK a veces no me soporta el conector. Entonces simplemente pulsamos aquí un enter. Luego vamos a instalar otro paquete, que este paquete es el Entity Framework Core.design. Este paquete nosotros lo vamos a utilizar específicamente para poder generar migraciones a bases de datos. Normalmente nosotros construimos entidades, construimos relaciones, construimos la lógica en nuestra aplicación y no tenemos la base de datos creada. El Entity Framework
con paquete nos da la facilidad de que toda esa lógica que tenemos sea transformada en nuestra fuente de datos, nuestra base de datos. Entonces, al tener ya conexión con MySQL, pues creará la base de datos y las tablas y demás. Con Enter. Ahora vamos a hacer la instalación del siguiente paquete, que es el paquete de configuración. El paquete básicamente va a permitir a tener disponible todo lo referente a las configuraciones de .NET y nos va a permitir acceder a archivos de configuración o elementos que nosotros consideremos que son importantes tenerlos en cuenta bajo ese entorno. Lo siguiente que vamos a hacer y que necesitamos, como vamos a trabajar con archivos JSON, es instalar el paquete de Microsoft Extension.configuration.json. Este señor básicamente permite extender funcionalidades del paquete anterior para leer archivos JSON. Entonces, instalamos. Luego de esto, vamos a realizar la instalación del paquete de entorno de variables. Este paquete me va a permitir definir variables de entorno dentro de mi aplicación y más adelante revisaremos un tema de cómo configurar variables de entorno en nuestro sistema para que nuestra aplicación no tenga configuración de bases de datos dentro del software, sino estén configuradas en el entorno del sistema. Pero por ahora lo vamos a hacer directamente en el software, pero de igual manera vamos a instalar este paquete. Entonces, por favor, en este momento ustedes van a realizar este proceso. Continuando con la configuración y creación del proyecto, voy a ingresar a Visual Studio Code. Importante, por favor, tener en cuenta que siempre les va a pasar, y es que el perfil, si ustedes no tienen seleccionado el perfil donde tenga configuración de las secciones de .NET, pues les va a salir error a lo que van a hacer. Entonces, siempre deben tener en cuenta que el perfil en Visual Studio Code donde estén trabajando tengan las extensiones, ya sea el perfil default o un perfil que ustedes creen y definan con las extensiones. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es a tener una configuración bastante chévere. Espérame, yo cierro por acá unas cosas que me están haciendo estorbo. Y es que vamos a definir nuestros archivos de configuración. Entonces, teniendo en cuenta estos archivos de configuración, vamos a comenzar con nuestro inventario. Lo primero que voy a hacer es a crear un archivo llamado appsettings.json. Normalmente este archivo, cuando lleguemos al tema de frameworks, es muy común, sobre todo para guardar configuraciones de nuestro programa. En este caso yo lo voy a utilizar para guardar la configuración a mi cadena de conexión de bases de datos. Entonces, ¿cómo está compuesta esta configuración? Normalmente, las conexiones a bases de datos con settings o configuración del entorno de .NET debemos tener una llave principal. Esa llave se llama Connection String. ¿Qué puedo tener en Connection String? Puedo tener conexiones a MySQL, a Postgres, a Oracle, a SQL Server. Lo único es que debo tener valores diferentes para la conexión. Ejemplo, aquí tengo MySQL DB. Podría crear otra cadena de conexión que se llame Postgres DB, otra que se llame Oracle DB, otra que se llame SQL Server DB. En este caso, estoy creando la cadena de conexión para MySQL, donde voy a especificar el servidor, la base de datos con la cual me voy a conectar, el usuario con el cual me voy a conectar. Pues acá estoy dejando por defecto root porque estamos trabajando sobre el usuario local. Y acá vamos a dejar el password, que es la contraseña que está asociada al usuario root. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo de configuración.
por favor, codifiquen. Lo siguiente que vamos a configurar dentro de nuestra aplicación es permitir el soporte de apertura de esos archivos JSON dentro del build. Es decir, que cuando nosotros compilemos, ese archivo JSON sea reconocido como parte del build de nuestra aplicación, del ensamblado. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente venimos a nuestro archivo de CSS Project. Si nos damos cuenta, ahí nos vamos a encontrar con la lista de todos los paquetes que instalamos previamente. Lo que voy a hacer es agregar este grupo. Ese grupo me permite especificar que el archivo appsettings.json va a formar parte del ensamblado en C#. Quiere decir que cuando ejecute mi aplicación, cuando compile, el JSON formará parte del ensamblado y es ejecutable y podremos llevarlo por donde nosotros necesitemos. Entonces, por favor, ustedes implementen esa etiqueta. Recuerden que es muy importante que esa etiqueta de item group que me permite agrupar la selección de configuración esté debidamente escrita. Por favor, hay que respetar mayúsculas, minúsculas. Esto es case sensitive. A continuación vamos a dar inicio a la creación de esa estructura básica que necesitamos tener en cuenta para organizar nuestro proyecto. Para esto, pues de manera bastante sencilla, vamos a crearnos una carpeta, la cual nos va a permitir organizar nuestros módulos y nuestros archivos compartidos dentro de la arquitectura. Entonces, nos vamos con una carpeta que le vamos a colocar como tradicionalmente se puede encontrar en frameworks, tanto de front, en algunos de back, pero es muy raro encontrarlos dentro del back, es más orientado hacia el front. SRC. Dentro de este señor vamos a crear una carpeta llamada módulos. Y dentro de SRC vamos a crearnos otra carpeta llamada compartidos. Compartidos es una carpeta que va a contener todos nuestros archivos, clases, que van a poder ser consultados desde mis módulos y desde otras partes de mi programa. En compartidos vamos a definir otras carpetas. Dentro de esas carpetas vamos a crear una que se llama configuración. Esta carpeta de configuraciones la vamos a utilizar cuando empecemos a definir nuestras entidades y establecer las relaciones entre las entidades y las clases para poder utilizar Fluent API y así poder construir al final nuestra migración y base de datos. Vamos a crearnos otra carpeta que se va a llamar contexto. Contexto nos va a servir para crear una clase que se llama DBContext y va a heredar de DBContext, la cual vamos a utilizar para poder comunicar la lógica con la base de datos. ¿Okay? Y por último, vamos a crear una carpeta llamada helpers. Helpers es una carpeta que va a contener clases de extensión. Una clase de extensión es aquella que me va a permitir agregar funcionalidad adicional a mi aplicación. Dentro de esta clase vamos a crear dos clases. La primera de ellas se va a llamar MySQL Resolver. Quitar esto de los namespace. Y a continuación vamos a agregar una lógica. Dentro de esa lógica vamos a poder obtener el versionado. Esto voy a organizarlo. Por acá tenemos un error. Ese error es bastante simple de corregir y nos está reportando que nos falta tener pues, el conector de MySQL. Como ya hicimos la instalación del paquete, pues contamos con el espacio de nombre y las librerías de MySQL. Entonces simplemente le damos clic. ¿Qué hace este código?
Este código básicamente lo que está haciendo es consultando a mi servidor de base de datos al momento de establecer la conexión para traerme la versión con la cual estoy trabajando. Versión 8.3, 8.0, etcétera. Y la idea es que esto se haga de forma automática. ¿Esta clase va a servir para cualquier proyecto? Sí, siempre y cuando estemos dentro del contexto de conexión con base de datos a MySQL. ¿Okay? A MySQL. Entonces, por favor, construyamos la clase y codifiquemos. Bien, entonces, luego de tener esta clase, lo siguiente que vamos a hacer es a crear la clase de contexto. Esa clase de contexto me va a permitir poder negociar, poder realizar operaciones diversas con mi base de datos. ¿Okay? Y eso es gracias a ORM. Para esto voy a crearme una clase de contexto en la carpeta de contexto. Y le voy a colocar como nombre appdbcontext. Ese nombre no es obligatorio, no está ligado al funcionamiento. Es simplemente como por mantener un nombre genérico que pueda servir para todas las aplicaciones. Yo podría tener un nombre de contexto llamado inventario dbcontext, como para establecer referencia con el aplicativo. ¿Okay? Pero para el ejercicio lo vamos a llamar appdbcontext. Lo siguiente que voy a hacer es a construir la lógica del contexto. Para esto, primero le voy a indicar a este señor que va a heredar del dbcontext. ¿Okay? Entonces, en este punto, de manera automática, él dice, necesito de el Entity Framework. Ahora, lo que voy a hacer es a construir o a generar el constructor para el contexto de mi aplicación. Tenemos inicialmente el constructor, donde básicamente el constructor recibe unos argumentos, opciones de conexión a la base de datos, que lo va a gestionar el framework de manera automática, siempre y cuando le pasemos los datos de manera adecuada. Utiliza base options, pues para especificar que dentro del contexto tenemos por allá un atributo de opciones y lo que voy a hacer es a pasarlos. Esos parámetros o esas opciones están ligadas a la base de datos. Aquí tenemos una sobreescritura del Model Creating que básicamente lo vamos a utilizar para cuando definamos nuestros archivos de configuración. Este señor lo que hace es que al momento de ejecutarse va de manera automática, cuando ejecute mi migración, va y busca todos los archivos de configuración para hacer el volcado de cada una de las entidades a mi base de datos como tablas y puede crear todas las relaciones. Ahora, después de esto, tenemos que construir la factoría de la base de datos, es decir, poder establecer la conexión, verificar el estado de la conexión y así poder obtener la versión que nosotros necesitamos conocer para conectarnos y para que el dbcontext haga pues, su tarea específica cuando sea requerida, es decir, cuando necesitemos agregar, editar, eliminar, buscar o hacer cualquier operación con mi base de datos. Entonces, por favor, van a generar la clase de contexto. Bueno, entonces, después de haber creado el dbcontext, que es una clase que vamos a necesitar para el factory del dbcontext y poder consultar la base de datos, pues vamos a proceder a construir nuestra clase llamada dbContextFactory. Esta clase me va a permitir poder acceder al archivo de configuración, o sea, a mi JSON, y aparte de esto, voy a poder simular una conexión a mi base de datos y de esta manera poder verificar la versión momento de consultar pues, la conexión y estar con el dbcontext enlazado. Para esto, en mi carpeta de helpers, voy a crear una clase que se va a llamar dbContextFactory.
Como les indico, estos nombres de clase no son obligatorios, pero para el caso práctico los vamos a mantener. Ahora bien, lo siguiente que voy a hacer es a importar unas librerías y unos espacios de nombre que voy a necesitar. Dentro de esos elementos van a estar las siguientes dependencias. Context, Entity Framework y configuración. ¿Por qué me salen atenuados? Porque no los he utilizado. Ahora que empiezo a implementar el código, pues va a haber la posibilidad de que se empiecen a activar. Lo primero que voy a hacer es a definir un método estático. Recordemos que los métodos estáticos puedo acceder a ellos desde cualquier parte sin tener una instancia. Entonces voy a ir pegando por partes. Tengo un método estático que se llama create y ese método me va a retornar un contexto, un dbContext. Y ese dbContext, al momento de ser retornado, debemos tener ya toda la configuración y conexión a mi base de datos. Para esto, lo primero que debo hacer es acceder a mi archivo de configuración, abrirlo y almacenar la información en una variable de configuración y así poder acceder a los parámetros. ¿Cómo hago esto? Simplemente voy a crear una variable de tipo var, la cual va a tener una instancia de la clase Configuration Builder. Esa clase me va a permitir poder construir unos parámetros de configuración al momento de ejecutar mi aplicación y poderlos tener disponibles para acceder a ellos de manera muy sencilla. Tenemos la ruta base, me está indicando que la ruta base va a ser el directorio actual. El JSON file, ese JSON file corresponde al archivo que estoy tratando de abrir, que es mi archivo de configuración. Tenemos el add environment variables, quiere decir que con esto estoy agregando a mi entorno de variables de mi aplicación para poder acceder a esas variables desde cualquier parte. Y por último tenemos el build. El build que corresponde a como al cierre de la estructura de configuración o del builder para que quede disponible dentro del ensamblado. Ahora bien, lo siguiente que voy a hacer es definir una cadena de conexión y el entorno. Tenemos lo siguiente. Fijémonos que le estoy diciendo que si tengo una variable de entorno llamada MySQL Connection, úsala. Pero en caso que no, vaya a mi archivo de configuración y obtenga la configuración que está en donde, en el JSON. O sea, hace que mi aplicación me va a permitir tener dos posibles formas de conectarme. Una a través de mis variables de entorno del sistema operativo y la otra a través de mi archivo JSON. Fijémonos que dentro de el método getConnectionString voy a especificar el nombre que estoy utilizando en mi cadena de conexión. En este caso, si revisamos nuevamente, dice MySQLDB. Ahora, lo siguiente que voy a validar es la conexión. Quiere decir que tengo que verificar si tenemos una conexión válida con mi base de datos, si no ha ocurrido ningún error. Para eso voy a utilizar una condición. Lo que estoy diciendo acá, estoy verificando que si esto es nulo o tiene espacios en blanco, pues envíe una excepción, un throw. El throw es una excepción en tiempo de ejecución
donde estoy especificando que esa excepción es de operación inválida. Y eso quiere decir que no tengo una cadena de conexión con este nombre, ¿ok? Y no va a seguir tratando de conectarse. Luego, entramos a detectar la versión. Para eso utilizamos nuestra clase que se llama como MySQL Resolver, que fue la que creamos nosotros por ahí. Usamos el método detectVersion, le pasamos la cadena de conexión. Tenemos una variable que es la versión mínima. Esa versión mínima es un por si acaso, ¿cierto? Por si acaso no encuentro una versión disponible, etcétera, pues tómeme la versión más baja. Preguntamos que si la versión detectada es menor a esto, entonces lanzamos una excepción que dice que la versión de MySQL que estamos tratando de usar no está soportada. ¿Ok? No está soportada. En cambio, si todo funciona bien, voy a enviar un mensaje que dice MySQL detectado. Y me tendría que mostrar la versión de MySQL que en este momento tengo instalada. Por último, defino una variable de opciones y esa variable de opciones me va a permitir poder enviarle al dbContext toda la configuración de la cadena de conexión y el estado de la cadena de conexión, donde le estoy diciendo establezca conexión con el servidor, establezca la versión dentro de mi servidor, la versión de MySQL, va a tener en cuenta la versión que detectó, .option. Eso forma parte de los archivos de configuración. Por eso es importante instalar cada uno de los paquetes que mencionamos anteriormente. Por último, retorno el contexto. Cuando retorno el contexto, le devuelvo options. Ustedes recuerdan, options dentro del contexto es un parámetro que me va a recibir. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos presente estas características y esta codificación. Por esto ya nosotros logramos detectar de forma automática la versión que tenemos montada de nuestro servidor MySQL y poderlo utilizar en el desarrollo. A continuación, lo que voy a realizar es la conexión a la base de datos, verificar que esto esté funcionando correctamente. Para esto, simplemente en mi programa principal, voy a colocar una variable llamada contexto. Acá tenemos un error de importación, simplemente lo corrijo importando. En esta oportunidad, si yo llego a ejecutar esto, pues no sé si vaya a funcionar o no vaya a funcionar. En teoría no debería funcionar porque pues no tengo conexión a ninguna base de datos y va a explotar. Lo que voy a hacer a continuación es activar mi contenedor. Mi base de datos la tengo en un contenedor Docker. Simplemente voy a iniciar el servidor. Espero que arranque. Tendría que asegurarme que en mi base de datos se encuentre la base de datos con la cual estoy tratando de establecer conexión. Para esto, pues, voy a acceder al dbeaver, cual me va a permitir verificar listas de bases de datos. Tengo mi base de datos llamada intro C#. Ustedes, en su caso práctico, tendrán que tener una base de datos en MySQL, tener la configuración exacta de los parámetros de conexión y la base de datos. En este caso, voy a tratar de ejecutar nuevamente. Trato de ejecutar nuevamente mi programa y me dice que MySQL es detectado. Me está diciendo que tengo la versión 8.43. Con esto finalizamos este ejercicio práctico en el cual construimos la primera fase de nuestro ejercicio, que es establecer conexión con la base de datos y obtener la versión de MySQL que tenemos actualmente en nuestra máquina.